Esto es Hegel de decir que los indígenas en la zona norte, migrantes, cazadores, recolectores, y vale también para los de la zona sur, los de estas pampas argentinas, fueron desvaneciéndose, esfumándose ante los europeos que avanzaban. Es un cuento chino. Los indios habían sido masacrados ya desde la época de Colón, con los taíno arahuacs, los que vivían en la zona caribeña, y continuaron siendo masacrados, empujados atrás, que quiere decir que los obligaban a abandonar las tierras del este, yéndose hacia el oeste, desde el descubrimiento de América. Así que decir que se fumaron, cuando vos querés modelizar historia, no podés desentenderte de por qué desaparecen las poblaciones. Todo esto ya había venido sucediendo, ya había habido crónicas de sobra, y asimismo había habido las crónicas acerca de las pestes, de la viruela, del dengue, de la fiebre amarilla, de la sífilis, las cuales era necesario contener en un modelo histórico si querías proponer que la historia tiene patrones observables que tienden a adoptar una forma como, por ejemplo, este progreso desde la esclavitud a la libertad. ¿Cómo serán los procesos intelectuales por los cuales Hegel podría ser un pensador progressista? No, guardi, no, non si può mica parcheggiare in Camposanto, no, non si può. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma qui non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. O setta. Intanto trini la confraternita pulitina, grazie. Una pulitina. Se calcula que hacia 1600 se habían transportado 900.000 esclavos africanos. La demanda iba en aumento y los portugueses pierden el monopolio que poseían en el transporte de esclavos hacia 1600. Para 1700 se calcula que otros 2.750.000 esclavos negros habían sido transportados a América. Para entonces habían entrado ya en el comercio negrero los holandeses, los ingleses, los daneses y los franceses. A lo largo de la costa africana existían ahora 40 factorías de esclavos. Por lo general, los esclavos eran primero vendidos a intermediarios que los transportaban a las factorías donde negociaban las ventas a los europeos. Las poderosas asociaciones comerciales involucradas en estos tráficos humanos muchas veces cotizaban en bolsa, contaban con la joint venture o participación capitalista de sus respectivos estados, más todo el apoyo militar que requirieran de estos estados. El acta del Parlamento, que en 1807 prohibió a barcos ingleses transportar esclavos por el Océano Atlántico para su venta, no impidió que sus empresarios contrataran los de otras naciones. El tráfico de esclavos continuaría hasta como 1880. Entre sus ejecutores, sus oficiales de navío, capataces, soldados y carceleros, se hallaban aquellos sádicos que en razón inversa a su grado de salud toda sociedad fabrica. Normalmente, escribo yo, se los encuentra en comandos de guerra sucia de los ejércitos de conquista imperial, son quienes menos justificación ideológica precisan para sus trabajos de terrorismo, tortura y asesinatos en territorios a dominar. Este es el mismo tipo de gente que se estudian como adelantados, y también es el tipo de jefes militares nobles que Europa, Francia sobre todo, destacó en la época de las cruzadas. Yo anoto acá que si la Revolución Francesa se ufanó de haber abierto las carreras al talento, era un dicho común, la toma de América y luego de África por unos pocos países europeos debió gloriarse de haber abierto carreras a dichos psicópatas y sádicos. Ustedes pueden encontrar un listado de masacres de indios americanos por este tipo de europeos. Esta clase de gente abría camino y era premiada por sus estados europeos, por sus monarcas y sus organismos parlamentarios. Nada de lo cual es nuevo ni extraño en historia, ni hace de las naciones europeas responsables de esto más sanguinarias que otros desarrollos imperiales o coloniales en otras partes del mundo.
cómo vivían los esclavos negros africanos el viaje a través del Atlántico, a través del Middle Passage. Aproximadamente un 20% moría en el viaje por las condiciones en que se los tenía en las sentinas de los barcos. Eran frecuentes los suicidios y los estados de melancolía porque muchos de estos africanos habían perdido gran parte de su familia. Muchas veces habían sido hechos esclavos por otras tribus que a su vez los vendían. Las naciones africanas han solido tener enfrentamientos étnicos y de tribus y de linajes, y los europeos se aprovecharon de eso y se siguen aprovechando ahora. Las grandes matanzas que a veces se producen, por ejemplo, la más conocida, la de los Tutsis y Hutus, con quizá 800.000 fallecidos, de diversa manera países europeos han aprovechado de eso porque el estado de conflicto y de indefensión o de entrega de los estados africanos permite a las empresas europeas y a los estados que trabajan junto con ellas una mayor penetración y apropiación de las riquezas de los territorios africanos, así como de los pueblos y la explotación de la fuerza de trabajo de estos. Esto era así entonces y es así ahora, del mismo modo que el sacarle tierras a los indígenas americanos es algo que sigue existiendo actualmente en prácticamente todos los países. La cantidad de mortandad, esclavos africanos en el viaje, hizo que se desarrollaran industrias del seguro de vida de los negros en beneficio de los comerciantes y de los transportistas. El caso más célebre probablemente haya sido el juicio ocasionado por 132 negros africanos arrojados para ahogarse en el mar en 1781. El capitán del navío Zong, con Z, que llevaba su barco sobrecargado de esclavos hacia Jamaica, había perdido algunos marineros blancos y también algunos esclavos que murieron en el viaje, en general debido al hacinamiento, la desnutrición y enfermedades. El capitán hizo arrojar por la borda a quizás 132 esclavos que se ahogaron, lo que motivó un reclamo comercial por parte de la empresa naviera y de la compañía para que la aseguradora cubriera el costo comercial de la compra y alimentación hasta el momento de los 132 esclavos arrojados al mar. La aseguradora se negó a pagar y hubo un juicio civil y comercial en Inglaterra en el cual fueron ventiladas las alternativas según las cuales el seguro debía cubrir o no por la muerte de los esclavos, que en cualquier caso no eran más que mercancía perdida. Si alguna vez han volado a través del Océano Atlántico en avión, imagínense la situación moral de ustedes, pasajeros, si de cada 100 embarcados en el avión, 20 fueran a morir durante el viaje. E imagínense el estado moral si en lugar de viajar en clase única o en primera, se los tuviera en una catacumba, en un sótano. E imagínense si toda esta situación, en lugar de durar las 12 horas que dura un vuelo, durara entre 30 y 60 días, dentro de los cuales se verificaba el cruce del Atlántico. ¿Se pueden hacer una idea? ¿Qué decía nuestro buen amigo, el filósofo Guillermo Hegel, acerca de los africanos y del comercio que se hacía de ellos como esclavos? Voy a traducir del inglés, por eso por ahí me atranco un poquito. No muestran interés en desarrollarse para la cultura, no desarrollan los sentimientos de una personalidad humana, su mentalidad es principalmente durmiente, permaneciendo hundida en sí misma y no haciendo progreso, y de esa manera correspondiendo a la masa sin diferencia compacta del continente africano. ¿Cómo debía conocer África este sujeto? Los negros deben ser vistos como una raza de chicos que permanecen inmersos en su estado de naivete, de ingenuidad, sin interés. Son vendidos y dejemos que sean vendidos sin ninguna otra reflexión sobre lo bueno o lo malo de este asunto. Hay que buscar las palabras exactas para comprendere in Hegel un filosofo del progressismo. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in 4. Come se fosse anni anche per lei, soltanto in 2, oppure in 4 anche Scribà e Copefallina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le 2 cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? No, attenzione. No, fate insoppaltati, secondo l'articolo 12 abbia pazienza, se no posterdati per 2, anche un pochino anziani, prefetture. Senza contare che la supercazzo era prematurata, ha perso i contatti col terapia tapioca. Los defensores de Hegel, o sus sostenedores como gran filósofo, suelen adoptar una postura defensiva diciendo, bueno, Hegel evidentemente no era grato respecto de los negros, pero no era un racista. Él decía que los negros de África habían quedado postergados porque no habían sabido tener una evolución cultural, progreso social, etc. Eso es cierto, pero también es cierto que el racismo, entendido como una postura que dice que es en causas orgánicas, en el hardware de nuestros cuerpos, en donde reside que algunas razas hayan quedado atrás, y sus sociedades sean dominadas por las sociedades de otros, por ejemplo, los blancos europeos, caucásicos como se les llama, esas teorías todavía no existían en la época de Hegel. Habría que ver de haber existido si nuestro buen amigo Guillermito hubiera o no adherido a ellas. De todos modos, a lo largo de la humanidad ha habido filosofías en las que claramente se insinúa, si hubiera habido desarrollos de anatomía, biología, neurología, vos le adivinás a algunos filósofos las ganas de prenderse para decir estos de allá son unos quedados, hay que dominarlos. En la antigua Grecia se dividen en ciertos filósofos el mismo tipo de consideración respecto de los pueblos bárbaros, y en China, en un periodo muy parecido a la Ilustración, pero que transcurrió unos 5 siglos antes de Cristo, también hubo filósofos que se preguntaban si los bárbaros, los pueblos jinetes del norte de China, estaban compuestos por seres humanos o si eran de una especie distinta. De haber vivido Hegel hasta 1850, 1860, cuando estaban en boga las teorías racistas, ¿se habría mantenido en el simple desprecio cultural? Ojalá. Otra gente que ha intentado defenderlo a veces me dice, bueno, era la época, en esa época se pensaba así. Para nada. La filosofía del espíritu, el gran bestseller de Hegel, y en el cual dice esto de que los negros son como niños, que están metidos para adentro, que son vendidos, dejemos que sean vendidos, fue publicada en 1807, el año en que el Parlamento británico sancionó la prohibición del comercio marítimo de esclavos. El Parlamento debió sancionar esto por la militancia de los grupos antiesclavistas que ya llevaba más de un siglo. De esa militancia habían participado muchos grupos, principalmente cristianos, anabaptistas, pero sobre todo cuáqueros, y habían participado mucho también las mujeres. Las mismas mujeres que en el siglo XIX se transformaron, ya derrotada la esclavitud, en sufragistas, o sea, quienes pedían el voto para la mujer, fueron activas militantes en contra de la compra-venta y el tráfico de esclavos. La militancia antiesclavista respecto de esclavos africanos ya llevaba más de un siglo a comienzos del siglo XIX, seguiría durante todo el XIX, focalizando especialmente en la abolición de la esclavitud dentro de los Estados Unidos, y se prolonga hasta nuestros días con organizaciones que se oponen, con diversos grados de efectividad, a la forma de trabajo esclavo imperantes en distintas partes del mundo. En Inglaterra fue muy sonado el juicio Stewart contra Somerset. Charles Stewart era un comerciante norteamericano que había comprado un esclavo, James Somerset, y de visita en Inglaterra, Somerset, ayudado por otros africanos, se fugó. Stewart lo recapturó y cuando estaba embarcándolo fue librado por un habeas corpus del juez Lord Mansfield, ante quien se ventiló el caso. Mansfield declaró finalmente libre a Somerset por haber pisado suelo inglés. Mansfield sabía que estaba sentando un precedente importante para erradicar la esclavitud. Sus consideraciones son inteligentes y políticas, y dado que este famoso juicio se celebró en 1772, años antes de la publicación de la filosofía del espíritu de Hegel, podemos ver que no se trata de época, sino de alineamientos políticos
del lado de quién y quién estamos. El movimiento antiesclavista presionó y en 1807 logró la prohibición de tráfico de esclavos por vía marítima porque sabía que allí residía el nudo más importante que había que cortar con vistas a la provisión y renovación de la esclavitud mundial y de africanos en América, pero conscientes de que debían seguir luchando hacia la completa abolición de la esclavitud, cosa que se logró en parte en las Américas con una terrible guerra civil, la de los Estados Unidos. Otras personas me dirán, ¿por qué en este capítulo, el de la esclavitud de africanos, das tanta relevancia a Hegel, siendo que había muchos otros filósofos de tipo racista, racistoide, etc.? Bueno, eso es porque la concepción de Hegel expresa muy bien lo que se puede llamar eurocentrismo. El eurocentrismo es algo complejo, muy equivocado, y entre otras cosas tiende a presentar el desarrollo de todo el mundo actual como un mérito principal de la creatividad y pujanza europeas. En nuestra modelización histórica, creemos que las metrópolis europeas no se hubieran desarrollado como lo hicieron en los últimos 5 siglos si no hubieran contado con el enorme continente, los 2 continentes americanos, del norte y del sur, por las tremendas riquezas que esto le proveyeron y, según cada país, por los estímulos de desarrollo que algunas de esas potencias europeas eso le produjo. Muchos de ustedes dicen, bueno, esto es casi obvio. Es casi obvio, pero muy pocos historiadores lo señalan y casi ningún filósofo. Nosotros creemos que lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Y que sin esas tremendas provisión de materias primas y de trabajo, es decir, de riquezas, Europa habría quedado muy atrás. Pero además, la configuración del mundo actual, con el enorme salto que ha dado la industria gracias a la maquinización, también debe en gran parte ese direccionamiento histórico al trabajo de negros africanos en América y de indígenas americanos. No de todos los negros importados hacia América, ni de todos los nativos americanos explotados por europeos o descendientes de europeos. Esto lo vamos a ver mejor dentro de 2 o 3 episodios, en el episodio que se llama El hombre más importante de la historia. Dejamos aquí planteada la pregunta. ¿Quién es el hombre más importante en la historia humana? Aquellos que contesten acertadamente van a participar de sorteos con valiosísimos premios para toda la familia. Las grandes empresas europeas que comerciaron esclavos a través del Atlántico pertenecían o trabajaban para las compañías concesionarias de las principales coronas que se habían dado a la mar. Esas empresas habían recibido aportes de capital de ciudadanos de sus propias naciones. Ciudadanos que podían ser bien burgueses, pero que frecuentemente pertenecían también a clases aristocráticas. Pero en los últimos años del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, buena parte del aporte y de los técnicos, de los capitanes, de los oficiales que recibieron estas empresas, provenían de capitalistas que participaban y cuyas familias habían participado en el gran comercio a través del mar Mediterráneo, de las cuales las ciudades de Génova y Venecia habían sido las principales, aunque también había muchas otras. Los grandes capitales provenientes del comercio del Mediterráneo oriental habían crecido fuertemente desde el siglo XI y hasta que en el siglo XV la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano sacudió el comercio y lo volvió momentáneamente difícil. Y del mismo modo que estas empresas reconvirtieron sus capitales hacia el comercio del Atlántico y recibieron los aportes de los países locales, del mismo modo esos capitales reinvirtieron al otro lado del Atlántico, en territorios americanos, y afluyeron a empresas americanas actuales. Tu sei bianco più di me, io son nero più di te.
Ninna nanna, non sei nero ma sei bianco, tutto bianco come panna, tu sei bianco più di me, io son nero più di te. ¿Por qué los negros, descendientes de africanos traídos como esclavos, mucha gente dice no les gusta laburar? Al igual que con los indígenas, creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones. En las sociedades siempre hay minorías o hasta individuos indígenas o negros que progresan e inclusive se vuelven ricos. Pero estadísticamente el peso social y económico de la población indígena fue disminuido después de todas las masacres y muertes, y lo mismo ocurre con las poblaciones de descendientes de esclavos que ocupan lugares estadísticamente socialmente inferiores. Me viene a la memoria un escritor revolucionario que se llamaba Frantz Fanon. Fanon era un negro americano del Caribe, peleó en la Segunda Guerra Mundial, fue héroe condecorado en Francia, se hizo doctor, psiquiatra, se dedicó a analizar cómo funciona la cabeza de los negros que, siendo minoría en sociedades blancas que los explotan, desean ser blancos. Frantz Fanon, cuando Argelia comenzó su lucha contra Francia para lograr su independencia, adhirió y se convirtió en un militante activo del FLN argelino. Lamentablemente murió joven por leucemia. Y esto ha sido todo por hoy. La Gata Pelufa y yo les decimos hasta la próxima, donde examinaremos el tema de si los musulmanes son todos unos tirabombas. Chao, dice Pelu. Chao. Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho y no de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no